porque a estos fascistas se les para con derechos. Muchas gracias. ¡Cállese, señora! ¡Váyase a la mierda! Bienvenidos a Cosas de Íberos. Como sabéis, estamos en campaña electoral para las elecciones generales del 23 de julio. En este clima de confrontación al que nos tienen acostumbrados nuestros políticos y que nos hace polarizarnos también a la sociedad, lo que vemos es el uso reiterado de etiquetas absurdas. Etiquetas absurdas que no aportan nada al debate político, pero que sirven para, sin ningún esfuerzo, desprestigiar al rival. Dos de los términos más prostituidos que vamos a ver a lo largo de la campaña electoral y que ya hemos visto en numerosas ocasiones son el término fascista, para designar a partidos como Vox, bueno, incluso algunos lo usan para definir al Partido Popular, o también el término socialcomunista, para definir al gobierno actual. Uno de los grandes objetivos de este canal es racionalizar la política y evitar esta infantilización de la misma, que solo sirve para cada vez separarnos más a los españoles. A ellos les interesa para seguir gobernando o para gobernar, pero a nosotros no. Pero antes de pasar a explicar por qué estas dos etiquetas son totalmente absurdas, vamos a hacer unas aclaraciones previas. En primer lugar, debemos de olvidarnos de la falsa dicotomía entre izquierdas y derechas. No voy a explicar esto en exceso porque ya tengo un vídeo que te dejo por aquí donde lo explico en detalle. Se trata de una diferenciación inútil. En segundo lugar, quiero aclarar también que hay que debatir con argumentos todas las ideas, todas. Y es que la cancelación y la prohibición de la libertad de expresión no sirven para eliminar ideas, sino todo lo contrario, para alentarlas. Por ejemplo, cuanto más prohíbas ideologías independentistas en España, más independentistas vas a tener en España. Entonces debemos permitir, por ejemplo, la opinión de un terraplanista. Lo primero es que si no eres capaz de argumentar que la Tierra es redonda contra un terraplanista, quizás el problema lo tengas tú. Igualmente, vamos a suponer que vamos a empezar a prohibir opiniones que no son correctas. ¿Dónde ponemos el límite para prohibir unas cosas u otras? ¿Donde nos salga cada uno de la punta del nabo según nuestra ideología? Hay un filósofo, Karl Popper, el cual hablaba de la paradoja de la intolerancia. Si somos tolerantes con todas las opiniones, también seremos tolerantes con las opiniones intolerantes. Estas opiniones intolerantes podrían adquirir una posición de poder y al final llegar a una sociedad intolerante. Esta paradoja la ha utilizado la gente a su antojo para prohibir las opiniones que a ellos no les gustan. Pero lo que señala claramente Karl Popper, y a muchos se les olvida, a los que quieren prohibir opiniones, bueno, se les olvida o lo omiten intencionadamente, es que esto solo debería de realizarse, esta prohibición de las opiniones intolerantes, si no nos hayamos preparados para defender una sociedad tolerante contra las tropelías de los intolerantes. O sea que en vez de prohibir opiniones, lo interesante, quizás, sea formar a la gente en la racionalidad política, para que así, en vez de usar etiquetas absurdas como las que vayamos a ver en este vídeo, traten de desmontar con argumentos reales las opiniones. Esto de usar la racionalidad política en lugar de etiquetas, por desgracia, es una práctica a la que no nos tienen acostumbrados ni nuestros políticos, ni nuestros periodistas y, lo siento mucho, pero es así, tampoco una gran parte de nuestros profesores. Una tercera aclaración que quiero hacer es que un partido, por tener a alguien en sus filas que en algún momento de su vida fue de una cierta ideología, no convierte al partido en esa ideología. Por ejemplo, si en un partido existe alguien que en algún momento de su vida fue un fascista, no determina que ese partido sea fascista. Lo primero es porque la realidad concreta de una persona no determina la totalidad de un partido. Eso sería como decir que porque en un partido hay un tacaño, entonces ese partido es de tacaños. Y lo segundo es que lo que una persona haya opinado en el pasado no determina su opinión para el resto de sus días. Las personas nacemos en un determinado entorno, con unas condiciones concretas. Nuestra vida evoluciona, es decir, cambian estas condiciones y por lo tanto también lo hará nuestra opinión. Lo que te debe de preocupar es que si desde que tienes uso de razón hasta ahora opinas exactamente lo mismo, porque entonces lo que significa es que no te has calentado mucho la cabeza. A ver, si una persona cambia de opinión de un día para otro y encima obtiene un determinado rédito económico, pues sí, es un chaquetero, pero a largo plazo y con las distintas circunstancias que cambian en nuestra vida, cambiar de opinión es lo más normal del mundo. Y lo último que quiero decir es que yo
creo firmemente en el perdón. Sé que a muchos os va a costar entender esto, pero es que todos, absolutamente todos, cometemos errores en nuestra vida, muchas veces por las circunstancias de nuestro entorno. Pero es que esto no debe de determinarnos y etiquetarnos el resto de nuestra vida. Si no me quieres comprar esto, al menos me comprarás que lo que no puede ser es que perdonemos los errores de unos, pero los de otros no. Con todo esto encima de la mesa, vamos a aclarar. ¿Es Vox un partido fascista? Porque a estos fascistas se les para con derechos. Muchas gracias. ¡Cállese, señora! ¡Váyase a la mierda! Evidentemente debemos comenzar definiendo qué es el fascismo. Existen muchísimas definiciones y de verdad auténticas disertaciones sobre qué significa fascismo. No vamos a entrar en conceptos tan filosóficos ahora mismo. En lo que sí que podemos estar todos más o menos de acuerdo es que el fascismo es un movimiento totalitario en el sentido de que rechaza la democracia liberal y aboga por un control absoluto del Estado. Es un movimiento nacionalista en el sentido en el que exalta lo nacional frente a lo extranjero. Simplemente con esta definición ya tendríamos que Vox no es un partido fascista. Sí que es cierto que defiende algunas cuestiones con la cual podríamos identificar a Vox con una ideología nacionalista, pero no totalitaria. Vox no se trata de un partido totalitario en términos generales porque defiende la Constitución del año 1978. La Constitución del 78 será muy imperfecta, pero no es totalitaria. Defiende la democracia y la separación de poderes. Además, echando una ojeada rápida al ideario político de Vox, que queda recogido en la Agenda España, lo que podemos comprobar es que más que un partido totalitario, es un partido que tiene como objetivo adelgazar el Estado, es decir, reducir el control estatal, lo que viene siendo un partido liberal. Bajar impuestos, o sea, reducir los ingresos del Estado. Asegurar la libertad educativa. Ya os digo yo que a Mussolini esta idea no le gustaría. O conseguir la independencia del poder judicial, es decir, reforzar la separación de poderes. Como hemos dicho, son ideas principalmente de partidos liberales. Y el fascismo es profundamente antiliberal. Del mismo modo, debemos de ser conscientes de que el término fascismo hace referencia a unas condiciones concretas, en un momento de la historia concreto, que fue la Italia de la primera mitad del siglo XX. Pero bueno, vamos a ser más laxos y vamos a suponer que el nazismo también es fascismo. ¿Cómo va a ser Vox fascista si es uno de los principales partidos que apoya a Israel? Israel es un país de amplia mayoría judía y que defiende abiertamente los derechos de los judíos. Pero si es que incluso hay judíos que han pasado por las filas de Vox. Con todo esto ya tendríamos que Vox no es un partido fascista. Pero bueno, para los que aún tengan un rintintín ahí en la cabeza, vamos a aclarar. Estar en contra de la inmigración ilegal no es fascismo. A ver si os pensáis que en la Unión Soviética, nada sospechosa de ser fascista, la gente entraba por la frontera como Pedro por su casa. No, pero ya no estar en contra de la inmigración ilegal. Señalar que es un problema tampoco es de ser fascista. Ser conservador o católico no es fascista. En ningún caso eso implica ser un totalitario, y mucho menos ser un nacionalista. Es que por esa regla de tres, el Che sería también un fascista por su posición sobre la homosexualidad. O por ejemplo también Hugo Chávez, abiertamente cristiano, también sería fascista. Y por el mismo motivo que el caso anterior, ser patriota o ser nacionalista a secas no es de ser fascista. Así que entre unas cosas y otras va a ser que Vox no es fascista. Vamos a ver ahora si el gobierno actual es socialcomunista. Lo primero es que el término socialcomunista no hay por dónde cogerlo. Una cosa es el comunismo y otra cosa es el socialismo. Vamos a ponernos aquí un poco teóricos, pero solo un poco. El socialismo y el comunismo son como dos fases de un mismo proceso. La abolición del Estado burgués actual para alcanzar la sociedad sin clases. El socialismo es la primera fase de este proceso. Se pasa de un Estado burgués a un Estado socialista dominado por la clase obrera. A partir de ahí se comienzan a eliminar progresivamente las clases sociales. Finalmente se alcanzaría la segunda fase, la sociedad comunista. En esta ya no existen las clases sociales y tampoco es necesario la existencia de un Estado, puesto que no existe dominación de una clase sobre otra. Puedes estar de acuerdo o no con el comunismo, pero la explicación es esa. A priori ya vemos que el término socialcomunista, desde un punto de vista más teórico, es totalmente incorrecto y que no tiene ningún sentido. Sí que es cierto que con el paso de los años el término socialista se ha ido transformando para definir a aquellas ideologías las cuales tienen un discurso muy centrado en problemas de carácter social, pero que en ningún caso aspiran a alcanzar
una sociedad comunista. Aquí tendríamos, por ejemplo, al PSOE. Entre los objetivos del PSOE no está implantar una sociedad comunista, porque no quieren arrebatar los medios de producción a los burgueses para ponerlos a disposición de la clase obrera y alcanzar así la dictadura del proletariado. De hecho, la principal actividad política del PSOE es la lucha parlamentaria. Como dirían los auténticos comunistas, el PSOE no tiene como objetivo destruir la democracia burguesa, sino que participa en ella. Y esto pasa también con numerosas actuaciones políticas. La última reforma laboral, aprobada por el PSOE y sus socios, fue respaldada también por la patronal. ¿Cómo va a querer el PSOE arrebatar los medios de producción a nadie si pactan con ellos la reforma laboral? Además, el PSOE es un partido de base monárquico, otanista y profundamente europeísta. ¿Pero cómo va a encajar eso con un partido comunista? Aquí algunos pensaréis, bueno, vale, el PSOE no es socialcomunista, pero Podemos, o lo que queda de él, que participa en el gobierno, sí que lo es. Parece que le molesta que le llamemos gobierno socialcomunista. Lo dice usted con un tonito como si nos hubiésemos inventado algo. Si el señor que normalmente se sienta a su lado ha dicho que es comunista, si ahí tienen al secretario general del Partido Comunista, si ustedes pactan con ellos... No sabes que eso es una memez, estás haciendo el tonto, pareces un papanatas. Lo primero es que, como ya he dicho anteriormente, que exista una persona o varias de una determinada ideología en un grupo concreto no define la totalidad de la ideología de ese grupo. Que haya un juez en el gobierno ¿determina que ese sea un gobierno de jueces? No. Pues lo mismo con si hay un comunista o varios en el gobierno. Y lo segundo, ¿Podemos es comunista? Al igual que el PSOE, también apoyaron la actual reforma laboral, que ya hemos visto por qué aspecto fundamental no se podría considerar comunista. Además, también Podemos es un partido europeísta. Respecto a la participación en la OTAN, es decir, participar en una alianza militar de la mano de Estados Unidos, Podemos también se ha puesto siempre bastante de perfil. Por ejemplo, Enrique Santiago, secretario general del Partido Comunista de España, que está dentro de Unidas Podemos, bueno, dentro, como sea que se aclaren con sus alianzas, dijo en unas declaraciones que España debe de cumplir con los compromisos de la OTAN, que sí, que estará en contra de la OTAN, pero tampoco es la oposición más feroz del mundo. Pero es que incluso en esa misma declaración se puede ver al señor Santiago cómo llevaba un pin de la Agenda 2030. Insisto, yo no digo que la Agenda 2030 esté bien o esté mal, pero un proyecto tan globalista no lo veo yo muy comunista. Y si Enrique Santiago, que se supone que es el más comunista de la coalición, tiene estos posicionamientos, imaginaos el resto. Por ejemplo, el nuevo partido político, Sumar, mirad lo que propone respecto a la OTAN. Promoveremos el desplazamiento progresivo de las garantías de seguridad de la OTAN hacia una autonomía estratégica bla 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 bla. No están en contra de la OTAN. En general, Podemos, lejos de perseguir la dictadura del proletariado, lo que hace también es participar en esta democracia liberal, incluso formando parte del gobierno. Otro aspecto que refleja que el gobierno no está lejos de los planteamientos comunistas es su posicionamiento respecto al feminismo y el colectivo LGTBI. Para los comunistas únicamente existen dos clases: los que tienen los medios de producción y los que no, o sea, los obreros. Todo lo demás son luchas parciales que no están entre sus objetivos. Con la matraca feminista y LGTBI del gobierno actual, yo creo que Lenin se tiraría de los pelos. Y ya no vamos a hablar de los planteamientos ecologistas. Hay muchos que me acusan de ser de Vox, o que con mis planteamientos actuales yo debería de votar a Vox o pertenecer a Vox. Puedo estar de acuerdo con muchos planteamientos de Vox, no tengo ningún problema en reconocerlo, pero las formas, por ejemplo, mediante el uso de etiquetas absurdas como socialcomunista, me tiran muy para atrás. No por nada, es que no contribuyen nada al debate político. Y lo que hacen, al igual que hace el PSOE cuando les llama fascistas, es polarizar, es infantilizar la política. Así que bueno, espero que os haya gustado el vídeo, no olvidéis darle me gusta, suscribiros y compartirlo con la familia y amigos. Y sobre todo, recordad siempre intentar racionalizar lo máximo posible la política, ya que ellos no nos dejan. Un saludo.